El 24 de julio pasado llegó un documento a la Cancillería uruguaya. Fue enviado desde Washington. 10 días después, el canciller dijo públicamente que ese documento no existía, que no había ninguna propuesta que hubiese llegado, y 4 días después de eso, el presidente de la República confirmó no solo que existe, sino que se está afinando. Ese documento propone algo que Uruguay no hizo nunca: recibir personas deportadas por otro país, no refugiados que piden venir, no liberados que aceptan venir, deportados, elegidos en este caso por otro gobierno. Para entender qué es lo que le están ofreciendo a Uruguay de verdad y sobre todo cuánto cuesta decir que no, hay que entender un mercado que funciona hace 46 años, un mercado que el año pasado movió más de 45 millones de dólares en pagos entre gobiernos, un mercado al que ya entraron Paraguay y Ecuador. Al final de este video vas a poder entender este documento como lo que realmente es, pero también como lo que no es: un acuerdo migratorio. Dímelo por Trimax Live. Este episodio es presentado por Varilux. Mantenete enfocado. Abril de 1980, La Habana. 10.000 personas intentan meterse en la embajada de Perú, en la capital de Cuba, pidiendo salir de la isla. Fidel Castro, en lugar de reprimir hacia adentro, hizo algo que en ese momento nadie esperaba. Abrió hacia afuera el problema. Anunció: el que se quiere ir, se va. Y para eso habilitó un puerto, Mariel. Entre abril y octubre, unos 125.000 cubanos cruzaron a Florida en 1.700 barcos. Castro no perdió el control de la situación. Al contrario, convirtió a su propia gente en un problema para el presidente de Estados Unidos de entonces, Jimmy Carter, y estaba en plena campaña electoral. El éxodo fue todo un mensaje. Quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Ese día nació algo que la politóloga estadounidense Kelly Greenhill bautizó después como migración coercitiva diseñada. Esto es, palabras más, palabras menos, fabricar o liberar un flujo de personas para cobrarle una concesión a otro estado. Su investigación documenta por lo menos 56 casos entre 1951 y 2006. Esto es uno por año en promedio, y con una tasa de éxito que asusta. El que apretó y presionó con migrantes consiguió por lo menos parte de lo que buscaba en 3 de cada 4 intentos, 75% de efectividad, porque el truco quedó anotado y otros lo perfeccionaron. Turquía lo convirtió en un negocio. En 2016, la Unión Europea le firmó a Recep Tayyip Erdogan un acuerdo de 6.000 millones de euros para que retuviera a los refugiados sirios que escapaban de la guerra civil. Y cuando Bruselas criticó la operación militar que estaba desarrollando Turquía en Siria, Erdogan lo dijo en el Parlamento de esta manera, y lo cito textualmente: abriremos las puertas y les vamos a mandar a Europa 3.6 millones de migrantes. No era una amenaza velada, básicamente era una tarifa. Bielorrusia lo convirtió en arma. En 2021, el régimen de Lukashenko trasladó migrantes hasta la frontera con Polonia y los dejó a todos los migrantes en un bosque congelado, gélido realmente, para presionar a la Unión Europea, que lo estaba sancionando. Y la Unión Europea, mientras tanto, le estaba pagando 500 millones de dólares a Libia para financiar centros de detención manejados por milicias. Por lo tanto, el patrón, el que controla el flujo, le cobra al que le teme a las represalias. Y el patrón está vivo. El jueves 30 de julio, unas 50.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, territorio de España en el norte de África, en 48 horas. Esto según el Ministerio del Interior español, esa cifra. El gobierno de la ciudad habló de 60.000 y el saldo oficial confirmado absolutamente es que hubo 77 muertos. Este antecedente importa. Y hay un antecedente anterior que es clave. En el año 2021, Marruecos ya había abierto ese mismo paso. Más de 10.000 personas lo habían cruzado en apenas 48 horas, en plena disputa diplomática por el Sahara Occidental. Un año después,
España cambió su posición histórica sobre el conflicto en el Sáhara Occidental. Es decir, el flujo se abrió, el flujo se cerró y en el medio hubo una concesión diplomática mayor, de peso, histórica. Durante 40 años, este mercado vendió un solo servicio: frenar gente. El fuerte pagaba o cedía para que las personas no le llegaran. Hasta que alguien inventó el servicio, pero contrario. 2025, Washington. La administración Trump empieza a construir la ventanilla inversa. Ahora, el fuerte paga para que la gente se vaya. Y veamos finalmente este giro, porque lo es todo. La plata viaja en el mismo sentido de siempre. Del fuerte al débil. Lo que cambia de dirección son las personas. Antes, el débil amenazaba y decía, te los mando. Ahora el fuerte es el que dice, te los mando y te pago. La misma frase convertida en una suerte de contrato con un viso extorsivo. Stop the invasion and we will begin the largest deportation operation in American history. Los números, hasta donde se conocen, acuerdos de deportación firmados con 27 países, con planes de contactar a decenas más. Organizaciones no gubernamentales independientes cuentan más de 30 gobiernos y más de 17.400 personas ya trasladadas. Al menos 44 millones de dólares que fueron pagados a gobiernos receptores. Y, para el que dudaba, la otra cara de la oferta, un informe del Senado de Estados Unidos, documenta específicamente amenazas de aranceles, de visas y de barreras comerciales al momento de firmar. Los destinos, bueno, venezolanos trasladados al Secot, la megacárcel de Bukele en El Salvador. Casi 300 personas de países asiáticos a Panamá. Detenidos, incomunicados en Eswatini, deportados, reenviados desde Ghana a países donde corren verdadero riesgo de persecución. Sudán del Sur, Uganda, por poner dos ejemplos. La idea no es nueva. Australia la inauguró en 2001 pagándole a Nauru por guardar a sus indeseados. El Reino Unido lo quiso hacer con Ruanda y las cortes de justicia lo bloquearon. Lo nuevo es la escala. Y ahí hay un dato. La administración de Donald Trump había prometido 1 millón de deportaciones por año. ¿Saben cuántas deportaciones a terceros países se concretaron efectivamente en todo el año 2025? 15.000. Y 13.000 de ellas fueron a México. 15.000 sobre 1 millón. El traslado físico es marginal en esta ecuación. La red de 30 países no está hecha para mover gente, está hecha para mandar una señal. El propio análisis de distintos organismos que estudian las migraciones en el mundo lo dice. El objetivo es miedo, empujar a la gente a autodeportarse antes que arriesgarse a despertarse de golpe en un país donde no conoce absolutamente a nadie. Y ese es el punto de esta columna. La migración dejó de ser un problema que los estados administran. Se volvió una moneda con que los estados se van cobrando cuentas entre sí. Y lo que esa moneda compra no son traslados, es incertidumbre. Pero volvamos al documento del que hablamos al comienzo, porque ahora lo podemos mirar con otros ojos. Cronología, con fechas, porque acá verdaderamente cada fecha importa. 24 de julio. Según búsqueda, Estados Unidos entrega a la Cancillería la propuesta escrita de un entendimiento. 29 de julio. The New York Times revela que las conversaciones existen hace meses entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller uruguayo Mario Lubetkin. 3 de agosto. Lubetkin declara que no hay una propuesta y no hay nada concreto. 6 de agosto. Búsqueda publica la existencia del documento. 7 de agosto, un día después, el presidente Orsi confirma que se conversa hace muchos meses. También dice que la propuesta está afinándose y que son miles y miles de retornados a distintos países. ¿Qué es lo que dice el entendimiento según lo que fue publicado? Bueno, que Estados Unidos elegiría de manera discrecional a las personas a deportar, que Uruguay podría aceptar o rechazar a cada candidato, que el grupo principal serían cubanos, aunque el texto del entendimiento podría no nombrarlos, y que recibiría Uruguay, según las fuentes del New York Times, trabajadores para un país que envejece y, lo más importante, una mejor relación con Washington, mejor entendimiento bilateral. 3 cosas que no sabemos, y las digo porque son parte del análisis. No sabemos el qué a cambio de qué concreto.
porque no fue publicado. No conocemos el texto completo y exacto, solamente lo que reportó hasta ahora Búsqueda, y no sabemos cuántas personas abarca más allá de lo que ha dicho The New York Times. El que diga que tiene los 3 datos hasta ahora no lo publicó. Y acá el gobierno tiene un punto, porque es real, Uruguay necesita gente, la demografía es lo que es. El país ya regularizó a unos 20.000 migrantes con la residencia por arraigo en 2024, muchos de ellos cubanos, y la experiencia fue buena. El año pasado, casi 24.000 cubanos pidieron asilo acá en Uruguay por su propia voluntad y todo esto según fuentes oficiales, según se ha publicado. Uruguay conservaría la potestad de poder decir que no en el otro documento, candidato por candidato. El problema del documento es una sola palabra: voluntad. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la puso sobre la mesa sin querer definir un sistema entero. Una cosa es recibir gente que quiera venir a Uruguay y otra muy distinta es que deporten gente que no está queriendo salir de su lugar. El arraigo regularizó a gente que eligió Uruguay. Este entendimiento con Estados Unidos trasladaría a gente que eligió otra cosa y a la que otro Estado le torció y le eligió el destino final. Eso no es inmigración, eso es una transacción. Y si uno quiere saber qué es lo que pasa cuando llega gente que no elige este destino, vamos a recordar, Uruguay ya hizo ese experimento. En diciembre de 2014, Mujica recibió a 6 ex detenidos de Guantánamo que Obama necesitaba sacar para cerrar la cárcel. Ojo, no eran deportados, eran hombres libres y firmaron su solicitud de refugio al bajar del avión acá en Uruguay. Pero tampoco habían elegido Uruguay. Eligieron salir de una celda, que no es lo mismo. La diferencia se notó bien rápido. El más conocido, el caso del sirio Jihad Diab. Hizo huelgas de hambre, desapareció, reapareció en Venezuela y repitió durante años que lo único que quería era reunirse con su familia. El propio expresidente Mujica terminó reconociendo que la experiencia había salido mal y que perjudicó reasentamientos futuros. 6 personas alcanzaron para demostrar el mecanismo. Cuando el destino no se elige, la llegada no es una integración, es un aterrizaje y además es un aterrizaje forzoso. Y hay un segundo problema que es más frío y con un dato que el propio gobierno ya conoce. En abril, la Cancillería reconoció 30.000 solicitudes de refugio acumuladas sin procesar. Un desafío enorme, dijo la vicecanciller. El sistema que recibiría a los deportados ya está desbordado con los que vinieron por su propia voluntad. Además, entrar a un mercado te convierte en actor de ese mercado. El que fija los precios ya mostró, con aranceles, con visas, cómo trata a los que dudan. Hoy decir que no es barato, pero una vez que estás adentro, el precio de decir que no ya lo fija otro. El grupo destinatario del entendimiento son cubanos, tan cubanos como los de Mariel. 46 años después, aquellos salieron usados como proyectil. Estos viajarían usados como envuelto. Por eso al principio decía que este documento no es un acuerdo migratorio. Es una invitación a Uruguay a un mercado que funciona desde 1980. Un mercado donde en 46 años cambió absolutamente todo. Cambiaron los gobiernos, cambiaron las rutas, los precios, hasta el sentido en el que se mueven las migraciones. En 1980, Fidel Castro convirtió a esos cubanos en un arma. En 2026, Washington los está convirtiendo en una moneda. 2 sistemas que se dicen opuestos usan el mismo método: utilizar personas para cobrarle algo a otro estado. Lo único que no cambió en más de 40 años es una pregunta, y es la que se le debe hacer a las personas que están en esa situación de migrantes. ¿Dónde les corresponde ir? ¿Dónde quieren ir? ¿Y cómo hacen para ir a donde quieren llegar?